La echaron frente a todos, sin piedad, sin explicaciones. Ella recogió sus cosas en silencio, aguantando las lágrimas, pero al pasar junto al millonario, ajustó su corbata y susurró: «Eres el único que me trata como persona». Él se quedó paralizado, y lo que hizo después dejó a todos sin palabras. Priscila sabía que ese día llegaría. Lo había sabido desde hace meses, cuando notó las miradas envenenadas de sus compañeros cada vez que un cliente la pedía específicamente, cuando escuchó los murmullos que se callaban apenas ella entraba al comedor del personal, cuando el gerente comenzó a observarla con esa expresión de quien busca cualquier error para justificar lo injustificable. Pero saber que algo va a pasar no te prepara para el momento en que finalmente sucede, especialmente cuando sucede frente a todos. Esa mañana había llegado al restaurante Casa del Sol con la misma sonrisa de siempre. Saludó a los compañeros que fingieron no escucharla. Se puso el uniforme blanco y negro impecablemente planchado. Se recogió el cabello en un moño bajo. Se miró en el espejo del vestuario y respiró hondo. Otro día. Solo tenía que sobrevivir otro día. Cuando salió al salón principal, lo vio. André Castillo ya estaba sentado en su mesa habitual junto a la ventana. Siempre llegaba a las 11 en punto. Siempre pedía la misma mesa. Siempre esperaba a que ella estuviera de turno para ordenar. Era un hombre de rutinas, y Priscila formaba parte de esa rutina desde hacía casi 2 años. Él levantó la vista cuando ella se acercó. Sus ojos grises se iluminaron con ese gesto que ya conocía. No era una sonrisa completa, solo una ligera curva en las comisuras de los labios. Pero para André Castillo, eso era casi un abrazo. «Buenos días, señor Castillo», dijo Priscila. «Buenos días, Priscila. ¿Cómo amaneció?» «Con ganas de trabajar». Él asintió. «Eso es bueno. Yo amanecí con ganas de comer bien. Supongo que estamos en el lugar correcto». Ella sonrió. «Siempre estamos en el lugar correcto cuando usted viene». «Qué diplomática». Ella se rió. «Es parte del trabajo». «No, es parte de quién eres». Priscila sintió ese calor familiar subiéndole por el cuello. André Castillo tenía esa habilidad de decir cosas simples que sonaban a mucho más. No coqueteaba, no insinuaba. Solo era amable de una forma que hacía que el mundo pareciera menos hostil. «¿Lo de siempre?», preguntó ella. «Por favor». Priscila anotó en su libreta aunque no necesitaba hacerlo. Café solo, huevos benedictinos, pan tostado, jugo de naranja natural. Llevaba 2 años sirviéndole lo mismo y nunca había fallado, pero escribirlo era parte del ritual. «Vuelvo enseguida». Cuando se dio la vuelta, sintió las miradas. Carla, una de las meseras más antiguas, la observaba desde la barra con esa expresión de desprecio mal disimulado. Roberto, el sommelier, negaba con la cabeza como si Priscila acabara de cometer un crimen, y el gerente, el señor Domínguez, la miraba desde su oficina de cristal con los brazos cruzados. Priscila caminó hacia la cocina con la espalda recta. No les daría el gusto de verla encogerse. En la cocina, el chef Martín le sonrió. «Otra vez el millonario, ¿eh?» Priscila asintió. «Otra vez. No entiendo por qué te tiene tanta estima. Eres buena mesera, pero tampoco es que hagas magia. Tal vez solo le caigo bien». Martín resopló. «A ese hombre le caen bien sus acciones en la bolsa y su Mercedes. No creo que le caigas bien tú. Solo le gusta la consistencia. Vienes todos los días, haces tu trabajo. No lo molestas, eso es todo». Priscila no respondió. No tenía caso discutir. Martín era buen cocinero, pero pésimo leyendo a las personas. André Castillo no era un hombre que valorara solo la consistencia. Era un hombre que valoraba la humanidad. Y en un lugar como Casa del Sol, donde todos fingían ser lo que no eran, Priscila era la única que no actuaba. Cuando regresó con la bandeja, André estaba revisando unos documentos en su tablet. No levantó la vista hasta que ella puso el plato frente a él. «Perfecto como siempre». «Gracias. Es mi trabajo». «No, tu trabajo es traer comida. Esto es otra cosa». Priscila no supo qué responder. André cortó un pedazo de huevo y lo probó. Cerró los ojos un momento. «Excelente. Martín estará feliz de escucharlo». «¿Y tú? ¿Tú estás feliz?» La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Perdón? Que si estás feliz, aquí, en este lugar». Priscila miró alrededor. Carla seguía observándola. Roberto hablaba con otro mesero señalándola descaradamente. El gerente había salido de su oficina y caminaba hacia ellos con esa expresión que no auguraba nada bueno. «Estoy bien»,
mintió. André la miró como si pudiera ver a través de las palabras. Luego asintió. Si tú lo dices. Priscila estaba por responder cuando escuchó la voz detrás de ella. Señorita Priscila. Se dio la vuelta. El señor Domínguez estaba parado a 1 metro de distancia con los brazos cruzados. Su rostro tenía esa rigidez de quien ha tomado una decisión y no planea reconsiderarla. Sí, señor. Necesito hablar con usted. El corazón de Priscila se aceleró. Sabía lo que venía. Lo había sabido desde que despertó esa mañana con ese peso en el estómago. Ahora mismo estoy atendiendo al señor Castillo. Ahora mismo. Priscila sintió todas las miradas del restaurante clavadas en ella. Los otros meseros habían dejado de trabajar. Los clientes en las mesas cercanas fingían leer sus menús, pero claramente escuchaban. Y André había dejado el tenedor y la observaba con esa intensidad tranquila que siempre tenía. «Está bien», dijo Priscila. «Un momento, señor Castillo». Él asintió, pero no dijo nada. Priscila siguió al gerente hasta el centro del salón. Él no la llevó a su oficina, no la llevó al vestuario. Se detuvo ahí, frente a todos, y entonces Priscila supo que no solo la iban a despedir, iban a humillarla. «Señorita Priscila», comenzó el señor Domínguez, con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Hemos recibido múltiples quejas sobre su comportamiento». Priscila parpadeó. «¿Quejas? ¿De quién? Eso es confidencial. Pero me han informado que usted ha estado actuando de manera inapropiada con algunos clientes». El mundo se detuvo. ¿Inapropiada? Sí. Se le ha visto coqueteando con clientes, siendo demasiado familiar, cruzando líneas profesionales. Priscila sintió la rabia subiéndole por la garganta. «Eso es mentira. Tengo testimonios». «¿De quién?» «De personal de confianza». Priscila miró alrededor. Carla tenía una sonrisa apenas contenida. Roberto asentía con satisfacción. Los demás meseros la observaban con esa mezcla de lástima y alivio de quien se alegra de no ser el blanco. «Esto es ridículo», dijo Priscila. «Yo nunca he actuado inapropiadamente con nadie». El señor Domínguez levantó una mano. «La decisión está tomada. No necesita recoger su bandeja. Vaya al vestuario, cámbiese. Está despedida». Las palabras cayeron como piedras. Priscila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había sabido que llegaría este momento, pero no así, no frente a todos, no con mentiras tan descaradas. Miró al gerente, luego a sus compañeros, luego a los clientes que observaban el espectáculo con curiosidad morbosa, y entonces miró a André. Él estaba de pie. Su rostro habitualmente sereno mostraba algo que Priscila nunca había visto. Rabia, fría y controlada pero innegable. Priscila caminó hacia él. No sabía por qué. Solo sabía que necesitaba estar cerca de algo real antes de irse de ese lugar lleno de serpientes. Se detuvo frente a André. Él era más alto que ella. Tuvo que levantar la vista para encontrar sus ojos grises, y entonces hizo algo que no planeó. Levantó las manos y le ajustó la corbata. Estaba perfectamente anudada. No necesitaba ajuste, pero sus manos necesitaban hacer algo. Necesitaban tocar algo sólido, algo verdadero. André no se movió. Solo la observó con esa intensidad que le quitaba el aire. Y Priscila se inclinó, apenas unos centímetros, lo suficiente para que solo él pudiera escucharla. «Eres el único que me trata como persona», susurró. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el vestuario con la cabeza en alto. No lloraría, no les daría ese gusto. Pero detrás de ella, algo cambió. André Castillo se volvió hacia el señor Domínguez, y cuando habló, su voz atravesó el silencio del restaurante como un cuchillo. «Señor Domínguez, una palabra, ahora». Priscila cerró la puerta del vestuario detrás de ella y se apoyó contra la pared de metal frío. Sus manos temblaban, no de miedo, de rabia contenida. 2 años. 2 años llegando temprano. 2 años sonriendo aunque el mundo se cayera a pedazos. 2 años soportando las miradas envenenadas y los comentarios susurrados. Y todo para terminar así, despedida frente a todos por mentiras que ni siquiera se molestaron en disfrazar bien. Se quitó el delantal lentamente, lo dobló con cuidado. Viejo hábito. Siempre había sido meticulosa con su uniforme. Siempre había tratado ese trabajo como si fuera lo más importante del mundo. Porque para ella lo era. No tenía estudios universitarios, no tenía conexiones, no tenía familia con dinero. Lo único que tenía era su ética de trabajo y su sonrisa, y aparentemente
Eso no era suficiente. Se cambió la blusa del uniforme por su camiseta gris, se puso sus jeans, guardó sus cosas en la mochila gastada, miró el espejo una última vez. Sus ojos estaban secos. No lloraría, no aquí, no ahora. Tal vez más tarde, en la soledad de su cuarto rentado, permitiría que las lágrimas salieran. Pero no les daría a Carla ni a Roberto, ni al maldito señor Domínguez, la satisfacción de verla rota. Cuando salió del vestuario, el restaurante estaba extrañamente silencioso. Priscila caminó por el pasillo que llevaba a la salida de servicio. No pensaba pasar por el salón principal otra vez. No necesitaba más humillación, pero entonces escuchó la voz de André, fuerte, clara, nada parecida al tono suave que siempre usaba con ella. Atravesaba las paredes. Así que déjeme entender, decía André. ¿Despidió a su mejor empleada basándose en rumores? El señor Domínguez respondió algo que Priscila no alcanzó a escuchar. No son rumores, señor Castillo, son testimonios de personal de confianza. ¿Personal de confianza? La voz de André sonaba casi divertida. ¿Se refiere a los mismos empleados que llevan meses tratándola como basura porque los clientes la prefieren a ella? Priscila se detuvo. Su corazón latía fuerte. Señor Castillo, con todo respeto, esto no es asunto suyo. André soltó una risa seca. ¿No es asunto mío? Vengo a este restaurante 5 veces por semana desde hace 2 años. Gasto aproximadamente 8,000 pesos mensuales aquí. Y la única razón por la que sigo viniendo es porque Priscila hace que valga la pena. Así que sí, es asunto mío. Priscila sintió algo apretarse en su pecho. Señor Domínguez, continuó André, y ahora su voz era hielo puro. Usted acaba de despedir a la única persona en este lugar que entiende lo que significa servicio real, no el servicio falso que sus otros empleados ofrecen, el servicio genuino, el que nace de respetar al cliente como persona, no como una billetera con patas. Señor Castillo, entiendo su molestia, pero las reglas de la casa, lo interrumpió André, parecen diseñadas para proteger a los mediocres y castigar a los excepcionales. Hubo un silencio tenso. Priscila no podía moverse. Estaba paralizada escuchando a ese hombre, ese millonario que siempre había sido educado pero distante, ese cliente que nunca había levantado la voz, defendiéndola. Bien, dijo André finalmente. Entonces permítame ser claro. A partir de hoy ya no soy cliente de Casa del Sol, y me aseguraré de que cada persona en mi círculo sepa exactamente por qué. El señor Domínguez tartamudeó. Señor Castillo, no hay necesidad de ser tan drástico. ¿No? ¿Qué le parece si hablo con el dueño? Conozco a Javier Mendoza desde hace 15 años. Somos socios en 3 negocios. ¿Cree que a él le gustará saber que su gerente despidió a una empleada modelo para complacer a un grupo de envidiosos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Priscila podía imaginar la cara del señor Domínguez, probablemente del color de la cera. Usted no puede, comenzó el gerente. ¿No puedo qué? ¿Hablar con el dueño de un negocio del cual soy inversionista minoritario? Ah, ¿no sabía eso? Casa del Sol no solo es un restaurante donde como, también es uno de mis activos. Priscila se llevó una mano a la boca. No tenía idea. Así que técnicamente, continuó André, usted trabaja para mí, indirectamente pero trabaja para mí, y acaba de despedir a mi empleada favorita sin una razón válida. Señor Castillo, yo no sabía. Nadie le pidió que lo supiera. Le pidieron que hiciera bien su trabajo, y claramente falló. Priscila escuchó pasos, rápidos. El señor Domínguez caminaba hacia el vestuario, hacia ella. No tuvo tiempo de esconderse. El gerente dobló la esquina y se detuvo en seco al verla. Su rostro estaba pálido, sudoroso. Señorita Priscila, dijo con voz temblorosa, creo que hubo un malentendido. Priscila lo miró sin expresión. ¿Un malentendido? Sí, las quejas. Tal vez fueron exageradas. Tal vez necesito investigar más antes de tomar decisiones apresuradas. Priscila sintió la rabia hervir. Tal vez. El señor Domínguez se aclaró la garganta. Me gustaría ofrecerle su trabajo de vuelta, con un aumento y una disculpa formal. Por un momento, Priscila no dijo nada, solo lo observó. A ese hombre que hacía 5 minutos la había humillado frente a todos, y ahora le ofrecía su trabajo de vuelta, no porque se hubiera dado cuenta de su error, sino porque André Castillo lo había amenazado. No, dijo Priscila. El gerente parpadeó. ¿Perdón? Que no.
No quiero mi trabajo de vuelta, pero señorita Priscila, no quiero trabajar en un lugar donde me despiden por mentiras, donde me tratan como basura, hasta que alguien poderoso dice algo, donde mi valor depende de quien me defienda y no de lo que hago. El señor Domínguez abrió la boca, la cerró, la abrió otra vez. Pero el señor Castillo puede hacer lo que quiera. Pero yo no voy a quedarme en un lugar que solo me respeta cuando le conviene. Priscila pasó junto a él y caminó hacia la salida. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría, pero sus pasos eran firmes. Cuando llegó al salón, todos la miraban. Carla tenía los ojos abiertos como platos. Roberto parecía confundido. Los clientes observaban el drama como si fuera teatro en vivo, y André estaba parado junto a su mesa. Todavía no se había sentado. Sus ojos grises encontraron los de Priscila. Hubo algo en esa mirada, algo que ella no supo descifrar. Priscila caminó hacia la puerta principal. Dignidad. Eso era lo único que le quedaba, y no la perdería ahora. Priscila, llamó André. Ella se detuvo, no se dio la vuelta, solo se quedó ahí, con la mano en la puerta. Espera, por favor. Priscila cerró los ojos, respiró hondo, luego se volvió. André caminó hacia ella. El restaurante entero contenía la respiración. Cuando estuvo frente a ella, André habló en voz baja, solo para ella. Sé que no me conoces realmente, sé que solo he sido un cliente, pero lo que dijiste, que soy el único que te trata como persona, eso me partió el corazón. Priscila sintió las lágrimas amenazando con salir. Porque es verdad, susurró. Andrea sintió. Lo sé, y eso es inaceptable. Nadie debería sentirse así, especialmente alguien como tú, alguien como yo, alguien que ilumina un lugar con solo entrar, alguien que hace que un desayuno ordinario se sienta extraordinario, alguien que merece mucho más que este lugar. Priscila no supo qué decir. Necesitas un trabajo, continuó André. Sí, ¿y si te ofrezco uno? Priscila lo miró confundida. ¿Qué? Trabajo para mí, no aquí, en uno de mis otros negocios. O si prefieres, puedo ayudarte a encontrar algo mejor, sin compromisos, sin condiciones, solo. Déjame ayudarte. Priscila negó con la cabeza. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque no quiero ser caridad. No eres caridad, dijo André con firmeza. Eres alguien que merece una oportunidad, y yo tengo los medios para dártela. Eso no es caridad, eso es justicia. Priscila lo miró a los ojos, buscando la trampa, buscando el interés oculto, pero solo encontró sinceridad. No tienes que decidir ahora, dijo André, pero al menos toma esto. Sacó una tarjeta de su bolsillo, se la entregó. Mi número personal, llámame cuando estés lista para hablar, o no llames. Tú decides, pero quiero que sepas que no estás sola. Priscila tomó la tarjeta con manos temblorosas. Gracias, murmuró. André sonrió, esa media sonrisa que ella conocía tan bien. Gracias a ti, por 2 años de hacer que las mañanas valieran la pena. Priscila sintió una lágrima rodar por su mejilla. Se la limpió rápidamente. Tengo que irme, lo sé. Ella asintió, se dio la vuelta, y esta vez caminó hacia la puerta sin detenerse. Cuando salió a la calle, el sol le dio en la cara. El aire fresco llenó sus pulmones. Y por primera vez en horas, Priscila sintió que podía respirar. Miró la tarjeta en su mano, André Castillo, y un número de teléfono. Nada más. Se la guardó en el bolsillo. No sabía si la llamaría. No sabía qué pasaría después. Pero sabía una cosa. Por primera vez en mucho tiempo alguien la había visto. Realmente visto. No como una mesera. No como un medio para algo, sino como una persona. Y eso cambiaba todo. Priscila pasó 3 días mirando la tarjeta sin llamar. La ponía sobre la mesa de la cocina mientras preparaba café instantáneo. La guardaba en el bolsillo de su pantalón cuando salía a buscar trabajo. La dejaba en el buró junto a su cama por la noche. Pero no marcaba el número. El orgullo era algo extraño. Te mantenía de pie cuando todo se derrumbaba, pero también te impedía extender la mano cuando la necesitabas. Y Priscila necesitaba ayuda. Su renta vencía en 2 semanas. Tenía ahorros para cubrir 1 mes más. Tal vez 2, si comía poco. Pero después de eso, nada. Había dejado solicitudes en 8 restaurantes, 3 cafeterías, 2 hoteles. Nadie la había llamado de vuelta. El 4.º día, mientras comía fideos instantáneos directamente de la olla, porque no tenía ganas de ensuciar un plato, su teléfono sonó.
Número desconocido, contestó sin pensarlo. Hola, Priscila. La voz la detuvo. Grave, tranquila, inconfundible. Señor Castillo. André. Llámame André. Priscila se quedó en silencio. ¿Cómo consiguió mi número? Javier Mendoza me lo dio, el dueño de Casa del Sol. Espero que no te moleste. Priscila no supo si molestarle o sentirse aliviada de que hubiera llamado él primero. No me molesta. Bien. Hubo una pausa. Luego André continuó. He estado pensando en ti. Priscila sintió algo moverse en su estómago. ¿En serio? Sí. Quería saber cómo estabas. Si habías encontrado algo. Todavía no. Entiendo. Otra pausa. Mira, sé que dijiste que no querías caridad, y respeto eso. Pero tengo una propuesta. No es caridad, es un trabajo real, con sueldo real. Y si no te gusta, renuncias. Sin resentimientos. Priscila dejó la olla de fideos sobre la encimera. ¿Qué tipo de trabajo? Tengo un pequeño café. Bueno, no tan pequeño. Se llama Canela y Miel. Está en la Condesa. Necesito a alguien que administre el lugar, alguien que entienda de servicio, alguien en quien confíe. Priscila parpadeó. ¿Me está ofreciendo administrar un café? Sí. ¿Por qué yo? Porque en 2 años nunca me serviste un café frío. Nunca olvidaste cómo me gusta el pan. Nunca me hiciste sentir como un número. Eso no se enseña. Eso se tiene o no se tiene. Y tú lo tienes. Priscila se sentó en el único taburete de su cocina diminuta. No sé nada de administración. Puedes aprender. Tengo un contador que maneja las finanzas, un supervisor de cocina. Tú solo necesitas asegurarte de que el lugar funcione bien, que los empleados traten a los clientes como personas, como tú sabes hacerlo. Priscila sintió las lágrimas picando en sus ojos. ¿Por qué hace esto? Porque me caes bien, y porque odio el desperdicio. Desperdiciar talento es imperdonable. Priscila se limpió los ojos con el dorso de la mano. No sé qué decir. Di que sí, o di que lo pensarás, pero no digas que no. Priscila respiró hondo. Lo pensaré. Perfecto. Puedes venir mañana a ver el lugar, sin compromiso, solo para conocerlo. Priscila miró alrededor de su departamento, las paredes descascaradas, la ventana que no cerraba bien, el colchón en el suelo porque no tenía cama. Está bien, mañana. Excelente. Te mando la dirección. ¿A las 10? A las 10. André colgó. Priscila se quedó mirando el teléfono, luego miró la olla de fideos, y por primera vez en días sonrió. Al día siguiente, Priscila llegó a Canela y Miel con 15 minutos de anticipación. El café estaba en una esquina bonita de la Condesa, fachada de ladrillo expuesto, ventanas enormes, plantas colgando. Adentro olía a café recién hecho y pan dulce. Había mesas de madera clara, sillas desiguales pero cómodas, estanterías con libros que los clientes podían leer, luz natural entrando por todas partes. Era hermoso, acogedor, el tipo de lugar donde querrías quedarte horas. André estaba sentado en una mesa del fondo. Cuando la vio entrar se levantó. Llevaba jeans y una camisa blanca, sin traje, sin corbata. Se veía diferente, más joven, más accesible. Llegaste, dijo con esa media sonrisa. Dije que vendría. Algunas personas dicen que vendrán y no lo hacen. Yo no soy de esas, lo sé. Por eso estás aquí. André le mostró el lugar, la cocina impecable, la barra de café con una máquina italiana que costaba más que el coche de Priscila si hubiera tenido coche, el área de almacenamiento, la pequeña oficina en el segundo piso. Este sería tu espacio, dijo André señalando el escritorio. Puedes organizarlo como quieras. Priscila tocó la superficie de madera. ¿Cuántas personas trabajan aquí? 6. 2 baristas, 2 meseros, 2 cocineros, todos de medio tiempo excepto Clara, la barista principal. Ella lleva 3 años aquí. ¿Y quién administraba antes? Yo, desde que abrí hace 4 años. Pero ya no tengo tiempo. Tengo otros negocios que atender. Necesito a alguien que le dedique el corazón a este lugar. Priscila lo miró. ¿Y confías en mí para hacer eso? André la sostuvo la mirada. Sí. ¿Por qué? Porque he visto cómo tratas a las personas. ¿Cómo recuerdas que al señor de la mesa 5 no le gusta el cilantro? ¿Cómo le preguntas a la señora de la mesa 2 por su nieto que estaba enfermo? Eso no se finge, eso es genuino. Priscila sintió el pecho apretado. Bajaron a la planta principal. Clara estaba preparando un capuchino. Era una mujer de unos 40 años con el cabello corto y una sonrisa amable. Clara,
dijo André. Ella es Priscila. Probablemente será la nueva administradora. Clara extendió la mano. Un placer. Igualmente, dijo Priscila estrechándola. André te ha mencionado mucho, dijo Clara. Siempre habla de la mesera de Casa del Sol que hace el mejor servicio que ha visto. Priscila sintió las mejillas calientes. Exagera. No exagero, dijo André. Clara se rió. Bueno, si André confía en ti, yo también. Este lugar necesita a alguien que lo cuide. Él está siempre ocupado. Pasaron la siguiente hora revisando todo. Los horarios, los proveedores, los sistemas de inventario, las quejas comunes de los clientes, las soluciones que habían funcionado. Priscila tomaba notas en su teléfono, hacía preguntas, observaba cómo funcionaba todo, y algo dentro de ella comenzó a despertar. Una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Posibilidad. Cuando terminaron, André la acompañó afuera. El sol de media mañana iluminaba la calle. ¿Qué piensas?, preguntó él. Priscila se quedó callada un momento. Es hermoso. ¿Pero? No hay peros. Solo que no entiendo por qué hace esto. André metió las manos en los bolsillos. ¿Quieres la verdad? Siempre. Estoy cansado de ver cómo el talento se desperdicia, cómo las personas buenas son pisoteadas por gente mediocre con más suerte. Tú eres buena en lo que haces y mereces una oportunidad de demostrarlo sin que nadie te sabotee. Priscila sintió un nudo en la garganta. Gracias. Andrea asintió. Entonces, ¿qué dices? ¿Cuánto pagaría? 30,000 al mes para empezar. Después de 3 meses, si todo va bien, 35. Priscila casi se atraganta. Eso es más del doble de lo que ganaba, lo sé, y lo mereces. Priscila lo miró a los ojos, buscando la trampa, el interés oculto, pero André solo la observaba con esa serenidad que siempre tenía. No hay condiciones raras, dijo él como si leyera su mente. No espero nada más que buen trabajo. Esto es profesional, nada más. A menos que... Se detuvo. ¿A menos que qué? A menos que tú quieras que sea algo más. Pero eso depende completamente de ti. Sin presión, sin expectativas. Solo quiero que lo sepas. Priscila sintió el corazón acelerarse. No sé qué decir. Di que aceptas el trabajo. Priscila respiró hondo. Acepto. André sonrió. Esa media sonrisa que ya conocía. Pero esta vez había algo más. Algo parecido a alivio. Perfecto. ¿Puedes empezar el lunes? Priscila asintió. Puedo empezar el lunes. Excelente. André extendió la mano. Ella la tomó, pero en lugar de soltarla después del apretón, André la sostuvo un momento más. Gracias por confiar en mí, dijo. Priscila sintió lágrimas amenazando con salir. Gracias por verme. André apretó su mano suavemente, luego la soltó. Nos vemos el lunes, a las 8. Ahí estaré. Priscila caminó hacia el metro. El sol brillaba, el aire olía a primavera, y por primera vez en semanas sintió algo parecido a esperanza. Sacó su teléfono y borró todas las solicitudes de empleo que había enviado. Ya no las necesitaba. Tenía un trabajo, tenía una oportunidad, y tenía a alguien que creía en ella. Eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. El lunes llegó más rápido de lo que Priscila esperaba. Se despertó a las 5 de la mañana, aunque su alarma estaba puesta para las 6. No pudo volver a dormir. Se duchó. Se vistió con unos pantalones negros y una blusa blanca sencilla. Se recogió el cabello en un moño bajo. Se miró en el espejo y respiró hondo. Podía hacer esto. Llegó a Canela y Miel a las 7:30. El café todavía estaba cerrado, pero las luces estaban encendidas. Tocó la puerta de cristal. Clara apareció del fondo y le abrió con una sonrisa. Llegas temprano. Es mi primer día. Quiero causar buena impresión. Clara se rió. Ya causaste buena impresión. André no para de hablar de ti. Priscila sintió las mejillas calientes. ¿En serio? En serio. Dice que eres la mejor en servicio al cliente que ha conocido. Eso es mucho viniendo de él. Priscila no supo qué responder. Clara la guió adentro. El café olía a pan recién horneado. Uno de los cocineros ya estaba trabajando en la cocina. Las mesas estaban limpias. Todo estaba listo para abrir. Vamos a la oficina, dijo Clara. Te mostraré los sistemas. Pasaron la siguiente hora revisando todo. El sistema de punto de venta, el inventario, los pedidos a proveedores, las nóminas, los horarios. Priscila tomaba notas, hacía preguntas, absorbía todo como una esponja. A las 9 abrieron las puertas.
Los primeros clientes llegaron. Priscila observó desde la barra cómo funcionaba todo. Los baristas trabajaban con eficiencia. Los meseros saludaban con amabilidad. La cocina enviaba órdenes a tiempo. Era una máquina bien aceitada. Pero Priscila notaba cosas, pequeñas cosas. El mesero que no recordaba que la señora de la mesa 3 siempre pedía su café sin azúcar. La barista que no limpiaba la máquina entre órdenes. El cocinero que dejaba los platos en la ventana de servicio demasiado tiempo. Detalles que la mayoría no vería, pero ella sí. A media mañana André llegó. Llevaba traje gris y corbata azul oscuro. Priscila sintió algo extraño en el estómago al verlo. «Buenos días», dijo él. «Buenos días. ¿Cómo va todo?» «Bien. Estoy aprendiendo». André asintió. «Clara dice que estás absorbiendo todo muy rápido». «Intento». André pidió un café. Priscila se ofreció a prepararlo, pero Clara insistió en hacerlo. «Siéntate con él», le dijo Clara. «Necesitan hablar de algunas cosas de todas formas». Priscila se sentó frente a André en una mesa junto a la ventana. La misma posición en la que habían estado tantas veces en Casa del Sol. Pero esto era diferente. Aquí no era su cliente. Aquí era su jefe. «¿Cómo te sientes?», preguntó André. «Nerviosa». «Es normal». Priscila jugó con sus manos sobre la mesa. «Quiero hacerlo bien». «Lo harás bien». «¿Cómo lo sabe?» «Porque te importa. Eso es la mitad de la batalla». Priscila lo miró. André tenía esa serenidad que siempre la calmaba. «¿Y la otra mitad?» «Aprender». «Y estás haciendo eso». Priscila sonrió levemente. Clara trajo el café. André le dio las gracias. Ella se alejó dejándolos solos. André bebió un sorbo. Luego habló. «Quiero que sepas algo». Priscila levantó la vista. «Este lugar es tuyo ahora. Quiero decir, es mío legalmente, pero operacionalmente es tuyo. Tomas las decisiones, contratas, despides, cambias lo que creas necesario. Yo confío en tu criterio». Priscila sintió el peso de esas palabras. «Eso es mucha responsabilidad». «Lo sé, pero puedes manejarlo. Y si me equivoco, te equivocarás. Todos nos equivocamos, pero aprenderás, y estaré aquí si necesitas ayuda». Priscila asintió. André terminó su café. «Tengo una junta, pero estaré disponible por teléfono. Si necesitas cualquier cosa, llámame». «Lo haré». André se levantó. Se detuvo. Luego se inclinó levemente. «Estoy feliz de que estés aquí». Priscila sintió algo cálido expandirse en su pecho. «Yo también». André salió. Priscila lo observó caminar por la calle hasta desaparecer. Luego respiró hondo y se puso de pie. Tenía trabajo que hacer. La semana pasó volando. Priscila llegaba temprano y se iba tarde. Aprendía todo lo que podía. Observaba a los empleados. Hablaba con los clientes. Tomaba notas sobre qué funcionaba y qué no. El viernes por la tarde, se sentó en la oficina revisando los números de la semana. Las ventas eran buenas, pero podrían ser mejores. Había patrones. Los clientes pedían más café por la mañana, pero el café se vaciaba a media tarde. Tal vez necesitaban promociones vespertinas. Los postres no se vendían tanto como deberían. Tal vez necesitaban mejor exhibición. Estaba tan concentrada que no escuchó la puerta abrirse, trabajando hasta tarde. Priscila levantó la vista. André estaba parado en la entrada de la oficina. Llevaba jeans y una chamarra, sin traje. Se veía cansado, pero sonreía. «¿Qué haces aquí?» «Vine a ver cómo va tu primera semana». Priscila señaló la computadora. «Bien, estoy revisando números». André entró y se sentó en la silla frente al escritorio. «¿Y? ¿Qué piensas?» «Creo que podemos mejorar». André se inclinó hacia adelante. «Cuéntame». Priscila le mostró sus notas, las promociones que estaba considerando, los cambios en la exhibición de postres, la idea de agregar un menú de tarde con descuento. André escuchaba sin interrumpir. Cuando terminó, él asintió. «Me gusta. Hazlo. ¿Así nada más?» «Así nada más. Confío en ti». Priscila sintió una oleada de emoción. Nadie había confiado en ella así antes. «Gracias». André se recostó en la silla. «¿Tienes planes para esta noche?» Priscila parpadeó. «No». «¿Por qué?» «Hay un lugar que quiero mostrarte». Priscila sintió su corazón acelerarse. «¿Qué tipo de lugar?» «Un restaurante, pero no como Casa del Sol. Algo más relajado, mejor comida, mejor ambiente. Pensé que tal vez querrías cenar». Priscila lo miró. «¿Esto es profesional o personal?» André la sostuvo la mirada. «Honestamente, me gustaría que fuera personal. Pero si prefieres mantenerlo profesional, lo entiendo. No quiero presionarte.
Priscila sintió 1000 cosas al mismo tiempo: confusión, emoción, miedo, esperanza. No sé si es buena idea. ¿Por qué no? Porque eres mi jefe. Técnicamente sí, pero también soy alguien que te admira, que disfruta tu compañía, que ha estado pensando en ti desde que saliste de Casa del Sol. Priscila sintió el aire atrapado en sus pulmones. André continuó: mira, sé que la situación es complicada. Sé que acabas de empezar a trabajar aquí y no quiero que te sientas incómoda. Si dices que no, seguimos como estamos, sin resentimientos, pero si hay una posibilidad de que tú también hayas pensado en mí, me gustaría explorarlo. Priscila cerró los ojos. La verdad era que sí había pensado en él, en esos ojos grises, en esa voz tranquila, en cómo la había defendido, en cómo creía en ella, pero también tenía miedo de que esto fuera un error, miedo de perder este trabajo que acababa de conseguir, miedo de que no fuera lo que él esperaba. Andrés se levantó. No tienes que responder ahora, piénsalo. Si quieres cenar, te espero afuera a las 8. Si no vienes, entenderé. Y mañana seguimos como siempre. Sin drama. Salió de la oficina. Priscila se quedó sentada mirando la pantalla de la computadora sin verla realmente. Su mente daba vueltas. Pasó la siguiente hora tratando de concentrarse en el trabajo, pero no podía. Finalmente cerró la computadora. Miró el reloj. 7:15. Tenía 45 minutos para decidir. Bajó a la planta principal. Todo estaba cerrado. Las luces apagadas. Solo la luz de la calle entraba por las ventanas. Priscila caminó entre las mesas. Se detuvo frente a la ventana. Afuera la gente caminaba, viviendo sus vidas, tomando decisiones, arriesgándose. Porque ella no podía hacer lo mismo. Sacó su teléfono, escribió un mensaje, lo borró, escribió otro, lo borró también. Finalmente escribió algo simple: estaré ahí a las 8. La respuesta llegó casi inmediatamente. Perfecto. Priscila guardó el teléfono, subió corriendo a la oficina, abrió su mochila. Gracias a Dios siempre cargaba ropa extra. Se cambió la blusa por una de color verde oscuro, se soltó el cabello, se puso un poco de brillo labial que tenía en el fondo de la mochila, se miró en el espejo del baño. No era glamorosa, no era elegante, pero era ella, y tendría que ser suficiente. A las 8 en punto salió del café. André estaba parado afuera. Cuando la vio, sonrió. Esa media sonrisa que ya conocía tan bien. Pero esta vez había algo más, algo parecido a felicidad. «¿Viniste?», dijo. «Vine». André le ofreció el brazo. Priscila lo tomó, y juntos caminaron por las calles de la Condesa mientras el sol se ponía y la ciudad se encendía. Priscila no sabía qué pasaría esa noche. No sabía si estaba tomando la decisión correcta, pero sabía una cosa. Por primera vez en mucho tiempo se sentía vista, valorada, y eso valía el riesgo. El restaurante era pequeño, íntimo, mesas con manteles blancos y velas encendidas, música de jazz suave en el fondo, nada ostentoso, solo elegante en su sencillez. André había reservado una mesa en la esquina, privada pero no aislada, perfecta. El mesero les trajo el menú. Priscila lo abrió y casi se atragantó con los precios. André notó su expresión. «No mires los precios. Pide lo que quieras». «No puedo hacer eso». «Claro que puedes, yo invité». Priscila lo miró por encima del menú. «Esto es mucho, es una cena, nada más». Pero Priscila sabía que no era solo una cena, era un momento, un antes y un después. Y eso la aterraba tanto como la emocionaba. Pidieron. André eligió vino tinto. Priscila normalmente no bebía, pero esa noche necesitaba algo que calmara sus nervios. Cuando el mesero se fue, André se inclinó hacia adelante. «Cuéntame algo que no sepa de ti». Priscila parpadeó. «¿Cómo qué?» «Lo que sea. Algo real». Priscila pensó un momento. «Mi sueño de niña era ser chef». André levantó las cejas. «¿En serio?» «Sí, me encantaba cocinar, pero nunca tuve dinero para estudiar, así que terminé sirviendo en lugar de cocinando». «¿Todavía te gusta cocinar?» Priscila asintió. «Cuando tengo tiempo, que no es mucho últimamente». André sonrió. «Tal vez deberíamos cambiar el menú de canela y miel, agregar algo tuyo». Priscila se rió. «No soy tan buena, no lo sabremos hasta que lo intentes». La cena llegó. Comieron hablando de todo, de películas que les gustaban, de lugares que querían visitar, de libros que habían leído.
André era más culto de lo que Priscila esperaba, pero no de forma pretenciosa, solo genuinamente interesado en el mundo. ¿Y tú?, preguntó Priscila. ¿Cuál era tu sueño de niño? André tomó un sorbo de vino. Ser arquitecto. ¿Y por qué no lo fuiste? Porque mi padre era empresario y esperaba que yo siguiera sus pasos. Estudié administración, tomé el negocio familiar, hice lo que se esperaba de mí. ¿Te arrepientes? A veces, pero también me gusta lo que hago, solo que de una forma diferente. No es pasión, es responsabilidad. Priscila lo entendía. Ella había pasado años haciendo lo que debía en lugar de lo que quería. Tal vez por eso se entendían. André la miró. ¿Sabes? Cuando te vi por primera vez en Casa del Sol, pensé que eras la persona más genuina en ese lugar. Priscila sintió las mejillas calientes. ¿Por qué? Porque sonreías de verdad. No esa sonrisa falsa que todos ponen. Sonreías porque querías, porque disfrutabas hacer feliz a la gente. Priscila bajó la mirada. No siempre era fácil sonreír. Lo sé, por eso era más impresionante. Terminaron la cena. André pagó a pesar de que Priscila insistió en dividir la cuenta. Salieron a la calle. La noche era fresca. El aire olía a lluvia que vendría pronto. ¿Quieres caminar un poco?, preguntó André. Priscila asintió. Caminaron por las calles de la Condesa. Pasaron frente a galerías de arte, bares con música en vivo, parejas tomadas de la mano. André mantenía las manos en los bolsillos, como si no quisiera presionarla. Priscila lo apreciaba. Llegaron a un parque pequeño. Se sentaron en una banca bajo un árbol. Las luces de la calle proyectaban sombras suaves. «Tengo que preguntarte algo», dijo Priscila. «Lo que sea. ¿Por qué yo?» André la miró confundido. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, tú podrías estar con cualquiera, alguien de tu nivel, con educación, con dinero. ¿Por qué una mesera sin estudios universitarios?» André se quedó callado un momento. Luego habló. «¿Sabes cuál es el problema con la gente de mi nivel?» Priscila negó con la cabeza. «Que todos quieren algo. Quieren mi dinero, mis conexiones, mi apellido. Nadie me ve a mí, solo ven lo que puedo darles». Hizo una pausa. «Pero tú nunca me pediste nada. Nunca trataste de impresionarme. Nunca fingiste ser alguien que no eras. Solo fuiste tú. Y eso es lo más refrescante que he encontrado en años». Priscila sintió lágrimas picando en sus ojos. «No soy nadie especial. Ahí es donde te equivocas. Eres increíblemente especial, solo que no lo ves». André se acercó un poco. Priscila podía sentir el calor de su cuerpo. «Tengo miedo», susurró ella. «¿De qué? De esto. De que sea un error. De que arruine todo». André le tomó la mano, suavemente. «Yo también tengo miedo». «¿De qué?» «De que te des cuenta de que no soy tan interesante como piensas. De que te aburras de mí. De que esto termine antes de empezar». Priscila lo miró a los ojos, esos ojos grises que la habían visto cuando nadie más lo hacía. «No creo que me aburra de ti. Entonces démosle una oportunidad, sin presión, sin expectativas. Solo vemos a dónde nos lleva». Priscila asintió. «Está bien». André sonrió. Se inclinó despacio, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero Priscila no se alejó. Cuando sus labios se tocaron, fue suave, tentativo, como una pregunta. Priscila respondió, profundizando el beso apenas un poco. Cuando se separaron ambos estaban sonriendo. «Eso fue», comenzó André. «Agradable», terminó Priscila. Él se rió. «Sí, agradable». Se quedaron sentados en la banca un rato más, hablando, riendo, besándose de vez en cuando. Y Priscila sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, felicidad genuina. Cuando finalmente se levantaron para irse, André insistió en acompañarla a su casa. Priscila vivía en un edificio viejo en la colonia Roma. Nada lujoso, pero era suyo. Se detuvieron frente a la puerta. «Gracias por esta noche», dijo Priscila. «Gracias a ti por venir». Priscila se puso de puntitas y lo besó otra vez. «Rápido, dulce, nos vemos mañana. Ahí estaré». Priscila subió las escaleras. Cuando llegó a su departamento, se quedó parada con la espalda contra la puerta, sonriendo como idiota. Sacó su teléfono. Tenía un mensaje de André. «Llegué a casa. Solo quería que supieras que esta fue la mejor noche que he tenido en mucho tiempo». Priscila escribió de vuelta. «Para mí también. Esa noche durmió mejor de lo que había dormido en semanas». Los siguientes días fueron una mezcla extraña de profesionalismo y algo más. En Canela y Miel,
Priscila era la administradora, tomaba decisiones, dirigía al equipo, hacía su trabajo. André aparecía ocasionalmente, revisaba cómo iban las cosas, pero mantenían distancia, profesional, respetuosa, pero después del trabajo era diferente. Cenaban juntos, caminaban por la ciudad, hablaban hasta tarde, se besaban bajo las luces de la calle, y poco a poco Priscila comenzó a confiar, a creer que tal vez esto podía funcionar. Una tarde, mientras revisaba el inventario, Clara se acercó. ¿Puedo preguntarte algo? Priscila levantó la vista. Claro. ¿Tú y André están juntos? Priscila sintió las mejillas calientes. Es complicado. Clara sonrió. No se ve tan complicado. Se ven felices. ¿No te molesta? ¿Por qué me molestaría? Porque él es mi jefe. Y técnicamente el tuyo también. Clara se encogió de hombros. André es buena persona. Y tú también. Si son felices juntos, ¿qué importa el resto? Priscila sintió alivio. Había estado preocupada de que los empleados lo vieran mal, pero Clara tenía razón. ¿Qué importaba el resto? Esa noche, André la invitó a su departamento. Era la primera vez que Priscila lo visitaba. El lugar era hermoso, amplio, con ventanas enormes que daban a la ciudad, pero no ostentoso, solo cómodo. Cocinaron juntos. André confesó que era pésimo en la cocina. Priscila se rió viendo cómo quemaba las cebollas. «Déjame a mí». Ella tomó el control. Preparó pasta simple con verduras, nada elaborado, pero cuando se sentaron a comer, André la miró como si hubiera creado algo extraordinario. «Esto está increíble, es solo pasta». «No, es tu pasta, eso la hace especial». Priscila negó con la cabeza, pero sonreía. Después de cenar se sentaron en el sofá. André puso música, jazz, suave, la misma que había en el restaurante de su primera cita. Priscila se acurrucó contra él. André le pasó el brazo por los hombros. Se quedaron así, en silencio, solo existiendo juntos. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?», preguntó André. Priscila levantó la vista. «¿Qué?». «Que contigo no tengo que fingir. Puedo ser yo, sin la presión de ser perfecto, sin tener que impresionar a nadie». Priscila sintió algo apretarse en su pecho. «Yo siento lo mismo». André la besó, suave al principio, luego más profundo. Priscila respondió. Sus manos encontraron el cabello de él. Las manos de André se deslizaron por su espalda. Cuando se separaron, ambos respiraban rápido. «Priscila», murmuró André, «dime, ¿te estás quedando esta noche?». No era una pregunta, era una afirmación, una esperanza. Priscila lo miró a los ojos. «Sí, me quedo». Priscila despertó con luz del sol entrando por las ventanas enormes. Por un momento no supo dónde estaba. Luego sintió el brazo de André alrededor de su cintura y recordó. Se quedó inmóvil, escuchando su respiración, sintiendo el calor de su cuerpo contra el de ella. Era surreal. Hace un mes estaba siendo despedida frente a todos, humillada, rota, y ahora estaba aquí, en los brazos de un hombre que la veía, que la valoraba, que creía en ella. André se movió, abrió los ojos. Cuando la vio, sonrió. «Buenos días, buenos días. ¿Dormiste bien?». Priscila asintió. «Mejor que nunca». «Bien». Se quedaron así un momento más. Luego André la besó, suave, perezoso, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Y en ese momento lo tenían. Desayunaron juntos. Café y pan tostado que André quemó ligeramente. Priscila se rió. «Definitivamente necesitas ayuda en la cocina». «Lo sé. Por suerte te tengo a ti». Priscila sintió algo cálido en el pecho. «Sí, me tienes». Esa mañana fueron juntos a Canela y Miel. Llegaron por separado para no causar rumores innecesarios. Pero Clara los vio entrar con minutos de diferencia y sonrió. Ya sabía. Probablemente todos sabían, pero a Priscila ya no le importaba. La semana siguiente, Priscila implementó sus cambios. Las promociones vespertinas, la nueva exhibición de postres, el menú especial de tarde. Las ventas aumentaron 20%. André revisó los números y la abrazó. Lo sabía. Sabía que eras brillante. No soy brillante. Solo presto atención. Eso es brillantez. Priscila comenzó a sentirse segura. En el trabajo, en la relación, en ella misma. Por primera vez en su vida sentía que estaba donde debía estar. Un viernes por la tarde, mientras cerraba la caja, escuchó voces afuera. Miró por la ventana y se congeló. Carla y Roberto, sus antiguos compañeros de Casa del Sol.
Estaban parados frente al café mirando el letrero. El corazón de Priscila se aceleró. No quería verlos, no después de lo que habían hecho, pero antes de que pudiera esconderse, entraron. Carla la vio primero. Su expresión pasó de curiosidad a shock. ¿Priscila? Priscila respiró hondo. Carla. Roberto. Roberto miró alrededor. ¿Trabajas aquí? Priscila levantó la barbilla. Administro el lugar. Carla parpadeó. ¿Administras? Sí. El silencio fue incómodo. Luego Carla habló. Mira, yo quería disculparme. Por lo que pasó en Casa del Sol fue injusto. Priscila la miró. ¿Injusto? Ustedes inventaron mentiras para que me despidieran. Carla bajó la mirada. Lo sé. Estaba celosa. Todos te querían. Los clientes. El gerente antes de Domínguez. Y yo solo. No podía soportarlo. Roberto asintió. Yo también. Fuimos crueles. Y lo siento. Priscila sintió rabia. Pero también algo más. Lástima. Porque estas personas habían estado tan consumidas por la envidia que destruyeron a alguien solo por ser feliz. Gracias por la disculpa, dijo Priscila, pero no cambia nada. Carla asintió. Lo sé, solo queríamos que supieras que nos arrepentimos. Salieron del café. Priscila se quedó parada mirando la puerta. Clara se acercó. ¿Estás bien? Priscila asintió. Sí, estoy bien. Mejor que bien. Porque se dio cuenta de algo. Ya no les tenía rencor. Ya no le importaba lo que habían hecho, porque gracias a ellos había encontrado algo mejor. Esa noche, André la llevó a cenar otra vez, al mismo restaurante de su primera cita. Se sentaron en la misma mesa, pidieron el mismo vino, pero todo era diferente, porque ahora no había dudas, no había miedo, solo certeza. Priscila, dijo André después del postre, tengo que decirte algo. Ella lo miró. Suena serio. ¿Lo es? Un poco. André tomó su mano sobre la mesa. Estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. Y es por ti, por cómo me haces sentir, por cómo ves el mundo, por cómo me ves a mí. Priscila sintió lágrimas picando. André continuó. Sé que es rápido, sé que apenas llevamos unos meses, pero no quiero esperar para decirte esto. Te amo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua tranquila, creando ondas que se expandían. Priscila sintió el aire atrapado en sus pulmones. Yo también te amo, susurró. André sonrió, esa media sonrisa que ella amaba, pero esta vez completa, genuina, feliz. Bien, porque tengo otra cosa que decirte. ¿Qué? Quiero que Canela y Miel sea tuyo. Priscila parpadeó. ¿Qué? Legalmente. Quiero transferirte la propiedad, no como regalo, como reconocimiento, porque lo has convertido en algo mejor de lo que yo jamás pude. Priscila negó con la cabeza. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque es demasiado, no lo es. Y no estoy pidiendo permiso, ya hablé con mi abogado. Los papeles estarán listos la próxima semana. Priscila sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. André, tú lo mereces. Y quiero que tengas algo tuyo, algo que nadie pueda quitarte. Priscila se levantó, rodeó la mesa y lo besó, ahí mismo, frente a todos. No le importó quién miraba. André la abrazó, fuerte, como si nunca fuera a soltarla. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. Gracias, susurró Priscila, por verme. Gracias a ti, respondió André, por dejarme conocerte. 2 semanas después, Priscila firmó los papeles. Canela y Miel era oficialmente suyo. Hicieron una pequeña celebración. Clara trajo champán barato. Los empleados brindaron. André la abrazó frente a todos. Y Priscila se dio cuenta de que había encontrado más que un trabajo, había encontrado una familia. Esa noche, de regreso en el departamento de André, que ahora también era un poco suyo, Priscila se paró frente a las ventanas, mirando la ciudad. André se acercó por detrás, la abrazó. ¿En qué piensas?, preguntó. En que hace 3 meses pensaba que mi vida había terminado, que me habían quitado todo, y ahora tengo más de lo que jamás soñé. André besó su cabeza. El universo funciona de formas extrañas. A veces tenemos que perder todo para encontrar lo que realmente importa. Priscila se volvió en sus brazos. ¿Y qué es lo que realmente importa? Tú, nosotros, esto. André la besó. Y Priscila supo que había llegado a casa, no a un lugar, sino a una persona, a un sentimiento, a la certeza de que era vista, valorada, amada. Meses después, Canela y Miel se había convertido en el café más popular de la Condesa.
Priscila había agregado clases de cocina los fines de semana, enseñaba a otros lo que ella había aprendido sola, compartía su pasión, y la gente venía, no solo por el café, sino por la energía, por la calidez, por esa sensación de que importabas. André seguía visitando todas las mañanas, ya no como dueño, sino como el novio de la dueña, y todos lo sabían, y a nadie le importaba, porque la felicidad de ambos era evidente. Una mañana, mientras Priscila preparaba la apertura, André entró con una caja. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Ábrela». Priscila abrió la caja. Adentro había un letrero nuevo, canela y miel. Y debajo, en letras más pequeñas, donde todos son tratados como personas. Priscila sintió lágrimas. «Es perfecto, lo sé, porque tú lo hiciste perfecto». Colgaron el letrero juntos, y cuando dieron un paso atrás para admirarlo, André la tomó de la mano. «¿Sabes?», dijo él, «todo esto comenzó porque te ajustaste la corbata». Priscila se rió. «Tú comenzaste todo esto, al defenderme, al verme». André negó con la cabeza. «No, tú comenzaste todo siendo exactamente quien eres, genuina, valiente, hermosa». Priscila se puso de puntitas y lo besó. «Te amo, yo también te amo». Abrieron las puertas del café. Los primeros clientes entraron. El aroma de café llenaba el aire. La luz del sol entraba por las ventanas. Y Priscila se dio cuenta de que esto era todo. No necesitaba más. Tenía un negocio que amaba, un hombre que la amaba. Y por primera vez en su vida se tenía a sí misma, a la mujer que había sobrevivido la humillación y salió más fuerte. A la mujer que se negó a quedarse en un lugar que no la valoraba. A la mujer que tuvo el valor de aceptar ayuda, de aceptar amor, de aceptar que merecía cosas buenas. Esa noche, mientras cerraban juntos, André la abrazó. «¿Feliz?», preguntó. Priscila miró alrededor. Su café, su vida, su amor, más de lo que puedo expresar. «Bien, porque esto es solo el comienzo». Priscila sonrió, y salieron juntos a la noche, hacia el futuro, hacia todo lo que vendría, hacia la vida que habían construido juntos. Una vida donde ambos eran vistos, valorados, amados, y eso era más que suficiente. 3 años después, Priscila despertó con el sonido de risas pequeñas viniendo de la cocina. Sonrió antes de abrir los ojos. André ya no estaba en la cama. Lo encontraría intentando preparar el desayuno mientras entretenía a Sofía. Sofía tenía 2 años y medio. Había heredado los ojos grises de su padre y la sonrisa radiante de su madre. Era imposible no amarla. Priscila se levantó y caminó descalza por el departamento que habían comprado juntos hace un año, amplio, con ventanas enormes, y lo suficientemente cerca de canela y miel para que pudiera llegar caminando. Cuando entró a la cocina, la escena la detuvo como siempre. André sostenía a Sofía en un brazo, mientras con la otra mano intentaba voltear hot cakes. La niña tenía chocolate en las mejillas y reía cada vez que su padre quemaba algo. «Buenos días», dijo Priscila. «Mami». Sofía estiró los brazos hacia ella. Priscila la cargó y besó la frente de André. «Buenos días, amor». Él sonrió. Esa media sonrisa que nunca había dejado de derretirla. «Llegaste justo a tiempo para rescatar el desayuno». Priscila miró los hot cakes quemados. «Después de 3 años, sigues sin aprender. Nunca dije que fuera buen cocinero. Por eso me casé con una chef». Priscila se rió. Desayunaron juntos en la mesa que habían elegido muebles juntos. Después, André llevó a Sofía a la guardería, mientras Priscila terminaba de arreglarse. Tenían una rutina ahora, funcional, cómoda, llena de pequeños momentos que componían una vida. Priscila llegó a Canela y Miel a las 8. Clara ya estaba ahí preparando todo. Habían contratado a 3 empleados más el año pasado. El café se había expandido al local de al lado. Ahora tenían capacidad para 50 personas y las clases de cocina se llenaban cada fin de semana. «Buenos días, jefa», dijo Clara. «Buenos días. ¿Cómo amaneció todo?» «Perfecto. Tenemos reservaciones completas para las clases del sábado». Priscila sonrió. Habían recorrido un largo camino desde aquella mañana hace 3 años, cuando entró por primera vez a este lugar sin saber qué esperar. Ahora Canela y Miel era suyo, no solo legalmente, sino en cada detalle, en cada decisión, en cada cliente que salía sonriendo. A media mañana, André llegó como siempre. Ya no venía solo por café, venía porque era parte de su día, parte de su rutina compartida.
Se sentaron juntos en la mesa junto a la ventana, la misma donde habían hablado tantas veces. «¿Cómo está nuestra pequeña?», preguntó Priscila. «Feliz. Le encanta la guardería». Priscila tomó su mano sobre la mesa. «¿Sabes qué día es hoy?». Andrés sonrió. 3 años desde que te vi ajustarme la corbata en Casa del Sol. Priscila asintió. 3 años desde que mi vida cambió completamente. André apretó su mano, la mía también. Esa tarde cerraron el café temprano. André había planeado algo especial, una cena, en el mismo restaurante de su primera cita. Dejaron a Sofía con Clara, quien insistió en cuidarla como si fuera su propia nieta. Cuando llegaron al restaurante, el mesero los llevó a la misma mesa en la esquina. André había ordenado el mismo vino, los mismos platos, todo exactamente como aquella primera noche. «Eres un sentimental», dijo Priscila. «Solo quería recordarte dónde empezó todo». Priscila lo miró, los ojos grises que la habían visto cuando nadie más lo hacía, la sonrisa que ahora conocía en todas sus variaciones, las manos que sostenían a su hija con ternura infinita. «No empezó aquí», dijo ella. «Empezó el día que me defendiste, el día que me viste como persona». André negó con la cabeza. «Empezó mucho antes. El primer día que entraste a Casa del Sol con esa sonrisa genuina. Ese día supe que eras especial». Cenaron hablando de todo, de Sofía, del café, de los planes de abrir una segunda sucursal, de la posibilidad de otro bebé, de la vida que habían construido juntos. Después del postre, Andrés sacó una caja pequeña. Priscila lo miró confundida. «Ya me diste un anillo». «Lo sé, pero quería darte algo más». Abrió la caja. Adentro había un collar, una cadena delicada con un dije, 2 letras entrelazadas, P y A. «Es hermoso», susurró Priscila. Andrés se levantó y se lo puso. Sus dedos rozaron su cuello suavemente. «Para que siempre recuerdes que somos un equipo, que lo que construimos es de ambos». Priscila sintió lágrimas. «Te amo. Yo también te amo. Más cada día». Volvieron a casa tarde. Recogieron a Sofía dormida en brazos de Clara. La acostaron en su cuna y se quedaron parados en la puerta de su habitación mirándola dormir. «¿Alguna vez imaginaste esto?», preguntó Priscila. «¿Qué? Esta vida, esta familia». André la abrazó por detrás. «No, nunca imaginé algo tan perfecto». Priscila se recostó contra él. «Yo tampoco. Pensé que mi vida había terminado aquel día en Casa del Sol, pero en realidad apenas comenzaba». André besó su cabeza. «A veces las peores cosas nos llevan a las mejores». Se fueron a dormir abrazados, como todas las noches, y Priscila supo que había encontrado exactamente lo que necesitaba. No riqueza, no fama, no un cuento de hadas imposible, sino algo real. Un hombre que la amaba por quien era, una hija que llenaba sus días de risas, un negocio que le daba propósito, y la certeza absoluta de que merecía ser feliz. Al día siguiente, mientras abría canela y miel, Priscila se detuvo frente al letrero, donde todos son tratados como personas. Sonrió, porque eso era exactamente lo que habían creado, un lugar donde la gente importaba, donde las historias importaban, donde ella importaba. André llegó con Sofía de la mano. La niña corrió hacia su madre. Priscila la levantó y la abrazó fuerte. Miró a André por encima de la cabeza de su hija, y en sus ojos grises vio todo su futuro. Más mañanas juntos, más risas, más sueños compartidos, más amor del que jamás creyó posible. Abrieron las puertas del café. Los clientes comenzaron a llegar. El aroma de café llenó el aire. Y Priscila Castillo, dueña de Canela y Miel, esposa de André, madre de Sofía, supo que esto era todo. No necesitaba más, porque había encontrado su lugar en el mundo. Y ese lugar era exactamente donde estaba, con las personas que amaba, haciendo lo que amaba, siendo quien realmente era, sin disculpas, sin miedo, sin dudas, solo felicidad pura, y eso era más que suficiente, era todo.